Bendiciones, mis hermanos, una vez más, con el gusto de siempre, el compartirle la bendición de la palabra de Dios. Y nuevamente decirles que seguimos orando por nuestro querido pueblo de Guatemala y todos los hermanos y el país entero que la está pasando muy mal. En esta ocasión, dispóngase a recibir esta cápsula, que aunque vuelvo a insistir, es pequeña la palabra, de manera que yo puedo decir que esa es la manera de introducción, para que usted la extienda, la dimensione, pero sobre todo la disfrute. Le he puesto a esta cápsula ley y gracia. Las menciono juntas, pero aún estando juntas son totalmente distintas. Por ejemplo, el día entre la luz y la noche, pero es un día. El ser humano en la carne, pero también puede estar en el espíritu. El ser humano en general y el Espíritu de Dios sobre todos ellos. Por eso le he puesto así, ley y gracia. Y quiero comenzar con el texto del apóstol Pablo que encontramos en Romanos capítulo 13, verso 8, y le comparto esta versión. Dice el verso 8, no estés en contra de nadie. Versión 60, no debas a nadie nada, sino amaos los unos a los otros, porque el que ama, y cuando le doy otro texto, porque el que ama a su prójimo se ama a sí mismo, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor, dice el verso 10, no hace mal a nadie, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Les decía que están juntos, están juntas, pero son totalmente distintas. Aquí, si el Señor nos la está compartiendo juntas, es para que usted y yo podamos hacer la gran diferencia. Por ejemplo, nosotros como cristianos tenemos que darle la prioridad al Espíritu, al don del Espíritu, no alimentar y mucho menos obedecer el egocentrismo o la carne, como dice el apóstol Pablo. Quiero ir a un texto central que nos va a dar mayor comprensión y mayor amplitud, que encontramos en Lucas, en su capítulo 7, verso 28. Os digo, dice el Señor, que entre los nacidos de mujeres, no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Entre los nacidos de mujeres, Juan el Bautista es el mayor, el más grande de los profetas, de Daniel, de Ezequiel, ¿de quién más le gusta? De Oseas, de Amós, de Abías, de Jonás, de Miqueas, de Nahum, de todos los profetas, Juan el Bautista, el mayor de todos. Pero ahora hagamos la separación. Pero el más pequeño del reino de Dios, el más pequeño, el que está en la gracia, el más pequeño en Cristo Jesús, es mayor que él. Y vamos a ver por qué. En Juan, en el capítulo 3, encontramos
que efectivamente Juan el Bautista fue el mayor, como dice nuestro amado Jesús, de todos los profetas, nacidos de mujer, como bien lo declara. En el capítulo 3 de Juan, vamos a ver el verso 22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Pero muy importante, en el verso 23 dice que Juan también bautizaba, solo que él en Enón, junto a Salim, porque había allí también muchas aguas y venían y eran bautizados. En el 26, solamente como a manera de observación, del mismo capítulo 3, dijo Juan: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. ¿A qué se estaba refiriendo? A lo siguiente. Mire lo que decían sus discípulos, los discípulos de Juan, en el verso 25. Entonces hubo discusión, hubo murmuración entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, acerca del bautismo, el bautismo que se estaba realizando entre Juan y Jesús. Dice el verso 26, y vinieron a Juan, claro, sus discípulos, y le dijeron: maestro, rabí. Mire cómo se dirigen a su maestro. Mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza más que tú. Todos vienen a él. Esto no nos sorprenda, ni tampoco nos sorprende en la actualidad, de que si usted ve con qué menosprecio se referían a Jesús y con qué respeto a Juan el Bautista: maestro. Mira que el que estaba contigo, pues era Jesús. ¿Por qué no le dijo Jesús al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza más que tú? No sé, siempre ha existido esa gente divisoria, esa gente que se encarga de poner división y también navajas. Pero que Juan contestó: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Pero si observemos, es hasta el verso 30 cuando él declara que es necesario que él mengüe, pero los versos anteriores, o todo el contexto, él no menguaba. Y ya él había declarado que solamente él venía delante de Jesús para anunciar su llegada. Pero resulta que ahora estaba a la par también bautizando juntamente con él. Y tenía sus propios discípulos. Entonces, ¿dónde está que él menguaba y que Jesús crecía? Efectivamente así era, pero ¿dónde estaba que él menguara? No, él no estaba menguando. Entonces, Jesús permitió que él menguara. Y le elevaron 30 centímetros o 40, le cortaron la cabeza. Pero primero lo metieron a la cárcel. Y todavía ahí no menguaba, porque él mandaba a sus discípulos, como usted sabe, a preguntarle directamente a Jesús que si él era el Cristo que esperaba o si esperaban a otro. Él no menguaba. Esto tenemos nosotros que estarlo como valorando. Y nosotros sí estamos menguando para que Cristo Jesús crezca en nosotros. El apóstol Pablo definitivamente dijo: yo en realidad estoy muerto. Ni siquiera dijo estoy menguando. Yo en realidad estoy muerto, porque el que ahora vive en mí es Cristo Jesús, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él sí estaba menguando, pero a un grado absoluto. Y entonces, ¿por qué Jesús dijo que entre todos los nacidos de mujeres Juan era el mayor de todos los profetas? Por lo siguiente: porque él en sus días, él con sus propios ojos, sin que nadie se lo contara, estaba viendo la promesa cumplida de la profecía. Estaba viendo directamente a Jesús, es decir, el Espíritu, el centro de la profecía,
cumplida en Jesús, que es el centro de las Escrituras. Juan lo estaba viendo, lo que Isaías, Jeremías, que tanto hablaron de él, y los demás profetas, nunca vieron nada en comparación a lo que vio Juan. ¿Y por qué el más pequeño en el reino es mayor que Juan? Porque el que está dentro, de este lado de la cruz, el que está dentro del reino, el que está dentro de la gracia, el que está dentro de Jesús, el que está dentro de la profecía cumplida, la estaba no solamente viendo, sino la estaba viviendo. Jesús, en su buen corazón y con todo el aprecio que nos tiene, no dice que iba a ser mayor, sino dice es mayor. Ya a usted y a mí nos estaba contemplando de que no solamente íbamos a estar viendo la profecía, sino que la íbamos a estar viviendo en la gracia, en el amor. Como bien dice Romanos 13, no tengas nada contra tu prójimo, porque al estarlo amando, tiempo de gracia, tiempo de la profecía cumplida, te vas a estar, al estarlo amando a él, te vas a estar amando a ti mismo. Porque mayor es el que está viviendo esta gracia que el que la estuvo solamente viendo, el que la está viviendo. Por ejemplo, mire, dice en 1 Corintios 2:9, solo una pequeña observación de tantas cosas que usted y yo tenemos el privilegio no solamente de ver, insisto, no solamente de ver, sino de vivir. Dice el verso 9 del capítulo 2 de Corintios, y es el apóstol que habla: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios preparó para los que le aman. Luego le agrega el 10, el apóstol dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino en el Espíritu de Dios. Nuevamente, leo Lucas 7:28, solamente para deleitarnos y disfrutar en nuestro corazón y en nuestra alma y en nuestro espíritu el privilegio de haber nacido en este tiempo de gracia en el cual estamos viviendo usted y yo. Mas os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño, ahí apúntese usted, ahí hay que apuntarnos nosotros, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él, porque aunque él lo vio, usted lo está viviendo. Nosotros tenemos el privilegio de estar viviendo en la gracia, de estar viviendo en el amor, de estar viviendo en la visión, de estar viviendo en la revelación que el Espíritu da a todos los que amamos a Dios. Un abrazo para todos y que el Señor me lo siga bendiciendo.